El primer reto desde mi punto de vista, es formar conciencia de clase. Tener una visión de conjunto de los problemas. Y no solamente un espíritu de corporación de gremio. El Amauta reclamaba esto y agregaba: este espíritu debe ser ensanchado y educado hasta que se convierta en un espíritu de clase. Es decir, por ese lado, el adversario nos ha derrotado. Al extremo de que dicen de que los trabajadores solamente debemos preocuparnos por lo nuestro, como si fuéramos una isla. Si somos bien pagados, adiós, ni siquiera hay sindicato. Tenemos que esperar que venga el año nuevo, la Navidad o el Día del Trabajador para que la empresa nos dé, vamos a decir así, la bonificación, y aplaudirlo al empresario, como si fuera una dádiva, un gesto generoso de su parte, cuando bien se sabe que durante el año, gracias a esa famosa y desgraciada plusvalía, ellos han acumulado fortuna y no nos han pagado, al contrario, nos han sobreexplotado. Entonces nosotros tenemos que acrecentar nuestra conciencia de clase para asumir nuestros derechos y para luchar no solamente por nosotros, sino por nuestra sociedad. Otra situación: fortalecer ¿qué cosa? La democracia sindical como principio del sindicalismo de clase, no la formal o a la que nos tiene acostumbrada la burguesía criolla, sino la democracia que garantice la participación real de la base, incluyendo su capacitación y su capacidad de fiscalización y revocación. Mira cuán importante es la participación de los trabajadores. A veces, cuando no hay participación de los trabajadores en un sindicato, los dirigentes hacen de la suya. No pueden fiscalizar. Entonces un dirigente traiciona, un dirigente se colude, un dirigente se vende al mejor postor y continúa. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay una democracia participativa. Porque si hubiese, fiscalizaría. Porque si hubiese una democracia participativa, los trabajadores, los afiliados, tendrían la posibilidad y el derecho de revocar, es decir, de cambiar. Continuamos. Practicar la unidad sindical. Mariátegui y Adic, el Frente Único de los Trabajadores es nuestro objetivo. Señaló con mucha razón Mariátegui: el sindicato supone también diversidad, pero una diversidad de integrantes tal que no impide la unidad, sino que lo haga más rica. ¿Se dan cuenta? Un sindicato no es un camino de rosa, pues. No es un dechado de virtudes, no es todo uniforme. Como es Frente Único, hay diversidad. Pero miren ustedes esa contradicción, que en medio de esa diversidad, el sindicato debe construir la unidad. ¿Por qué? Porque en esas condiciones la unidad es más valiosa, es más rica, es más entendible. ¿Cuántos somos 40? Que los 40 pensemos de manera diferente, pero si nos agrede el adversario, todos juntos, independientes de nuestras ideas, nos ponemos en primera fila. Qué rico sería eso. Eso no ocurre. 4. Forjar una cultura sindical de clase fuerte, que se construya en lucha sin cuartel contra la ideología y la cultura de la burguesía que conduce a la conciliación de clase y a la pérdida de fronteras, por tanto a la sumisión a su ideología, valores y fines. El problema de la cultura sindical obviamente es todo un proceso. Nunca se debe dejar esa tarea libre albedrío. En eso nuestros adversarios incluso gastan miles y millones de soles para fortalecer su conducta, su identidad, para darse maña y meter gente, por ejemplo, infiltrada en los gremios para dividirnos. Pero ellos están atentos a cómo hay que cómo deben ellos derrotarnos a nosotros. Pero nosotros no le damos importancia. Entonces estamos escasos de eso. Entonces, como no le damos eso, aflora el individualismo, aflora el oportunismo,
aflora el paternalismo, el asistencialismo, sacar las ventajas. Cuando yo soy dirigente en una solución de empleo, yo soy el primero en favorecerlo. Cuando eso debe ser al contrario. El dirigente debe ser el último en un arreglo de solución de empleo de ser beneficiado. Primero los compañeros de la base. Eso debe ser una norma, una conducta, para que obviamente los compañeros de base pues, respeten al dirigente, pero no que el dirigente se ponga en primera línea. Perspectiva del sindicalismo clasista. Lo primero que tenemos que hacer es institucionalizar la escuela política sindical. Ojo, si no hay educación de clase, ¿de qué estamos hablando? No nos olvidemos que la base fundamental en una organización como la nuestra es la educación. Nosotros tenemos que nutrir, armar a nuestros afiliados de la teoría del sindicalismo de clase. Desgraciadamente en estos tiempos en las universidades ya no se estudia filosofía, ya no enseñan economía política, salvo pues, para los economistas, pero en conjunto ya no se da eso. Ya entonces ya no hay una verdadera historia, por ejemplo, de nuestro país, al extremo con esos libros de la historia, como dije al iniciar mi intervención, ya no aparecemos los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres en la vida y en la historia de nuestra patria. Nos han excluido, imagínense ustedes. De tal manera, siendo eso así, tenemos que prestarle mucha atención a la educación. La tendencia y la tarea es que cada federación como mínimo debe tener su escuela sindical para que discutan sus problemas, pero en medio de la política de clase, no desde la óptica de nuestros enemigos. Desde nuestra visión de clase, la mayor expectativa de un sistema de educación política sindical debe ser una cabal comprensión del llamado que nos hace la MAUJA cuando nos advierte: un proletariado sin más ideal que la reducción de sus horas de trabajo y el aumento de los centavos de salario no será nunca capaz de una gran empresa histórica. Cuando nosotros tomemos conciencia y entendamos qué cosa quiso decir el Mariátegui con eso, estamos tratando de encarrilarnos y abrazar verdaderamente nuestro camino correcto. Ahí dice Mariátegui que el trabajador que solamente se preocupa por disminuir sus horas de trabajo, que está bien, o solamente por acrecentar su salario con algunos centavos, que también está bien, no es capaz de la gran empresa. Es decir, aquel sindicato, aquel trabajador que no se preocupa por la sociedad, por el país en que vive, y no se preocupa de qué manera él puede contribuir con esos gran cambios, obviamente estamos pintados en la pared. Yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de tener un mayor compromiso con nuestro país, con nuestra sociedad, porque ojo, hoy somos nosotros, mañana serán nuestros hijos y pasado mañana nuestros nietos. ¿Qué sociedad, qué país le vamos a dejar a ellos? Ese es el problema. O sea, mañana más tarde ellos nos van a ayudar, no porque nos hagan eso nos preocupemos, sino de mutuo propio, por conciencia, por propia iniciativa. Tenemos que abrazar, a comprender para qué abrazamos el sindicalismo de clase y por qué tenemos que estar comprometidos con los cambios que necesita nuestra sociedad. Abogamos por un movimiento sindical independiente con relación al poder o a los gobiernos de turno. Abogamos también por un sindicalismo independiente en sus decisiones con respecto a cualquier central sindical o ONG. No nos oponemos a la cooperación y apoyo que pueda presentarse. Lo que es inaceptable es la injerencia y la capacidad de presión ideológica o económica. Mucho cuidado. Esto es importante. El movimiento sindical tiene que ser independiente.
yo soy de la izquierda. Mañana más tarde un gobierno de izquierda, yo no voy a arrastrar un movimiento sindical pues a las filas, digamos, de ese gobierno, por muchos que sea de izquierda. Hay espacios, si no confundimos las cosas.